Bueno, muy buenas noches para todos. Nos encontramos en sesión virtual de Frontend, HTML, CSS, JavaScript. El día de hoy vamos a iniciar con la formación en CSS. Vamos a revisar, digamos, eh, todo el material que debemos de manejar. Es bastante amplio. CSS es un lenguaje bastante amplio que ha evolucionado bastante junto con la web. Voy a permitirme entonces compartir pantalla. Por favor, me confirma que puedan ver pantalla. Sí, profe, ahí se ve. Bien, bueno, quien les habla, Felipe Rodríguez, instructor SENA e ingeniero informático. Voy a compartir pantalla por acá. Estaba revisando por acá. Recuerden que las fuentes en las que nos apoyamos para obtener información veraz frente a los diferentes lenguajes es importante tenerla presente, ¿sí? Entonces, eh, dentro de esta tenemos esta fuente de información que también es muy buena, que se llama www.school.com. Vamos a trabajar con CSS y aquí tenemos, digamos, todo el abanico de temáticas que se pueden abordar. Por el tiempo no alcanzamos a ver todos los elementos. Vamos a trabajar con base en este sitio web, tutoriales de programación.com, que también es muy bueno. Tiene, digamos, contempla ejercicios, contempla código, bastante amplio. Bien, entonces, importante. Digamos que en CSS tenemos una serie de temas. Tenemos desde el CSS normal, ¿sí? Llamémoslo normal o básico. Normal o básico. CSS normal o básico. Y el CSS y el CS3, que lo que hace básicamente es, digamos, mejorar el CSS en algunos conceptos de responsivos y demás. Pero las bases las vamos a ver en CSS puro. Sí, bueno, muy bien. En estos elementos arrancamos desde definir las hojas de estilo, cómo se comporta con los elementos HTML, los conceptos de CSS y como pueden ver tenemos una serie de temáticas que es bastante amplia. Eh, pues este portal digamos que nos permite hacer uso bastante amplio del concepto de CSS. Vamos, digamos, a tratar de evacuar la mayor parte de la información y revisamos la necesidad de verlo en una segunda sesión. Sin embargo, el tema de CSS, yo consideraría que con una sesión, la más máximo dos, ya podemos tener reunidos los conocimientos necesarios para hacer un buen uso de este, ¿sí? Porque básicamente es saber cómo funciona, saber qué y cuándo usarlo y apoyarnos en los diferentes frameworks también diseñados para este fin. Pero pues principalmente saber cómo funciona si lo quiero hacer desde cero. Bueno, muy bien, vamos a iniciar entonces con la primera, definiendo qué son las hojas de estilo CSS. Bueno, vamos a leer, digamos, el concepto de las hojas de estilo. ¿Qué son las hojas de estilo CSS? Las hojas, las siglas Cascade Style Sheet, que traducido significa hojas de estilo en cascada. Las hojas de estilo es una tecnología que nos permite controlar la apariencia de una página web. En principio, los sitios web se concentraban más en su contenido que en su presentación. Es decir, aquí se hace referencia al origen de los sitios web. No había, digamos, una orientación especial
a la presentación de la información. HTML no pone atención en la apariencia del documento, sino en la estructura. CSS describe cómo los elementos dispuestos en la página son presentados al usuario. Es decir, que CSS está orientado al usuario. CSS es de gran avance que complementa el HTML y la web en general. Con el CSS podemos especificar estilos como el tamaño, fuentes, color, espaciado entre textos y recuadros, así como el lugar donde disponer texto e imágenes de la página. Bien, en la página, el lenguaje de hojas de estilo, mire que lo definen como un lenguaje, la hoja de estilo está definido en las especificaciones CSS1, 2, 3 de la W3C, que es el estándar que regula la web. Que es el estándar que regula la web. ¿Sí? Si le damos clic aquí, podemos expandir ese criterio. Listo. Veremos que podemos asociar las reglas de estilo a las marcas HTML. Esto quiere decir, como bien lo vemos, que las reglas de estilo del CSS podemos asociarlas a las etiquetas HTML y, digamos, a la estructura de código HTML, de tal manera que controlemos a través del CSS los aspectos visuales del HTML. Dice, directamente la marca, en el head de la página, agrupar reglas de estilo en un archivo independiente con una extensión CSS. Digamos, las formas en que podemos hacer ese control. En este curso veremos 3 metodologías, pero podremos énfasis en la tercera forma, es decir, en el archivo, que es la más adecuada para separar, para separar el contenido de la página y la forma como se debe presentar la misma por medio de la hoja de estilo. Sí, si bien se puede hacer directamente sobre el código HTML, recuerden que yo les decía que no es una práctica adecuada y que lo mejor es separar las capas, donde tenemos claramente diferenciadas la capa HTML, la capa CSS, la capa JavaScript y las diferentes capas. Sí, si tenemos otro lenguaje como PHP, un lenguaje dinámico, Java u otro, el que estemos usando para, digamos, la parte dinámica del sitio, está claramente diferenciada cada una de esas capas. Bien. Dice, el curso brinda un concepto teórico corto y luego un problema resuelto. Les invito a ejecutar y modificar y jugar con el mismo. Por último, lo más importante del ejercicio propuesto es que nos permitirá saber si podemos aplicar ese concepto. Bien. Sí, entonces ya nos queda, digamos, claro cuál es el objeto, cuál es el objetivo que tienen las hojas de estilo, ¿sí? Que claramente apuntan a la presentación del sitio web o toda la demarcación HTML, pero de carácter hacia el usuario. Es decir, que uso las hojas de estilo para ver cómo lo va a visualizar el usuario. Bien. Y vamos acá. Segundo punto. Dice, la forma más fácil, pero menos recomendada. ¿Sí? Fácil, pero menos recomendada. Para la aplicación de un estilo a un elemento HTML se define la propiedad style. Los estilos a definir para dicho elemento. Los estilos a definir para dicho elemento. Es común a veces definir estilos directamente en los elementos HTML. Cuando estamos probando diseños, elementos particulares de la página y posteriormente trasladar el estilo creado a una zona de definición de estilos. La sintaxis para definir un estilo a un elemento HTML es la siguiente. Y aquí nos da un ejemplo de código, como lo podemos observar. Entonces, vamos a probarlo directamente en nuestro Visual Studio Code. Recuerden, debemos de inicializar Visual Studio Code. Debemos de inicializar Xampp para correr nuestro
para correr nuestro Apache. Conexión a base de datos no vamos a necesitar. Vamos a minimizar acá y verifiquemos aquí. Y ahora trasladémonos a nuestra carpeta, abrir carpeta. Y esa carpeta está por acá. Y luego por aquí. Y creo que es esta, si no estoy mal. Sí, esta es la de nosotros. Muy bien. Entonces, acá habíamos hecho algunos de los ejercicios. Acá en formulario HTML trabajamos algo. Bien. Y vamos a trabajar sobre este mismo. Ya vimos toda la parte de formularios, que era bien importante verla. Ahora vamos a trabajar sobre uno nuevo. Hagamos uno nuevo. Y este nuevo lo vamos a decir HTML vaya al piso, CSS, punto HTML. ¿Sí? La primera parte es solo el nombre y la segunda la extensión HTML. Listo. Vamos a colocar el código acá para revisar su comportamiento. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un código. Voy a copiarlo, a verlo rápidamente como este ejercicio, de hecho ya lo habíamos hecho cuando vimos HTML. Vamos a correr este. Recuerden que para correrlo debemos dirigirnos eh, hasta localhost. Y aquí lo que llama la carpeta ejercicios HTML. Creo que sí se llama la carpeta. Sí, muy bien. Y la tenemos. Y entonces aquí podemos ver el ejemplo, ¿sí? Que básicamente ya lo conocen. Es a la etiqueta H1 darle un estilo, ¿sí? Darle un estilo y incrustar un mensaje. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto como tal. Aprovechemos para revisar de forma comparativa cómo inicia W3 School, cómo presenta esta sesión. Vamos a una traducción aquí al español. Aquí dice que CSS es el idioma que usamos para estilizar un documento HTML. CSS describe cómo se deben mostrar los elementos HTML y este tutorial te enseñará lo básico y avanzado. Entonces acá arranca directamente, miren, contiene cientos de ejemplos, editor en línea, sí, correcto, y nos da un ejemplo de cómo opera la estructura CSS, ¿sí? Una breboca solamente. Entonces aquí dice ejemplos de CS, 300 ejemplos. Recomendación leer este tutorial en secuencia enlistado en el menú. Plantillas CSS también tiene, digamos, diferentes ejemplos que ha mirado. Miremos a ver qué tipo de plantillas tiene. Bueno, no está mal. Dice que son gratis. Como todo hay que ensayar, ¿no? Probarlas para poder determinar si se adecuan a lo que necesitamos. Bien, vamos acá. Sí, no está mal. No está mal. Para hacer, digamos, un ejemplo, está bien. Está en la sección de responsivo. Responsivo hace referencia a que se adapta a cualquier tipo de pantalla. Sí, eso también lo vamos a ver.
Luego dice introducción. Dice que es lo nuevo, que es lo nuevo de CSS. Dice que este es un lenguaje que se usa para estilizar una página web. Que CSS significa hojas de estilo en cascada, que se describen cómo los elementos HTML deben mostrarse en pantalla. CSS ahorra mucho tiempo, trabajo, puede controlar el trazado, múltiples páginas a la vez. Hojas de estilo externas se almacenan en un archivo CSS. Bien, y acá nos da digamos, un ejemplo de cómo puede usarse un sitio web, ¿sí? Y cómo este interactúa o sea, lo que nos quiere dar aquí a entender es cómo podemos usar el CSS para hacer un tipo de presentación de esta clase, ¿sí? Entonces dice, ¿por qué usar CSS? Se utiliza para definir estilos para sus páginas web, incluyendo el diseño y variación en la página, para diferentes dispositivos y tamaños. Entonces, ya desde allí ya nos define que es una prueba, es una forma segura de garantizar el ejercicio de poder visualizar nuestro sitio web de cualquier dispositivo. Y entonces acá nos define la sintaxis. Bueno, chévere que este portal nos da elementos que en el otro no, lo cual complementa el ejercicio. Bien, dice, una regla CSS consiste en un selector o un bloque de declaración. Entonces, aquí lo que vemos es la declaración. ¿Por qué bloque? Porque, como podemos ver, hay varios elementos. Por un lado el color, por el otro el tamaño de fuente. Y como podemos observar, tiene las llaves, o sea, lo que está dentro de las llaves se consideraría el bloque. Y el selector sería el elemento HTML, la etiqueta, ¿sí? Entonces, lo que es selector en la sintaxis CSS, lo vamos a interpretar como la etiqueta. Entonces, si es un H1, si es un párrafo, ¿sí? Si es una lista. Dice, el seleccionador apunta, el selector, en este caso selector, aquí está la traducción, apunta al elemento HTML que deseas diseñar. El bloque de declaración contiene una o más declaraciones separadas digamos, separadas por punto y coma, en este caso, separadas por punto y coma. Cada declaración incluye el nombre de la propiedad CSS y un valor, separado por un punto y coma, ¿sí? Entonces, tenemos el elemento y la propiedad y el valor, perdón. La propiedad, valor, separada por dos puntos y punto y coma para definir, digamos, el primer elemento, la primera declaración. Bien, acá nos da un ejemplo, entonces. Esto funciona mucho como cuando estamos escribiendo JSON, formato JSON. Formato JSON es así, clave, valor, clave, valor, clave, valor. Aquí tenemos una propiedad y tenemos un valor. Propiedad, valor, ¿sí? Y este sería el selector, ¿sí? Recuerden, cerramos llaves y es importante que cada elemento se distingue del otro por su punto y coma, ¿sí? Punto y coma es la separación. Si me han escrito por el chat, no lo veo. Entonces, porfa, dice, puede ajustar el diseño de la vista en Zoom adecuado a los tres puntos que están seguidos del botón no finalizar la sesión. Ahí se cogen el diseño que quieran. No entendí. Pueden ajustar el diseño de la vista en Zoom, accediendo a los tres puntos que están enseguida del Profe, es botón. que uno como visitante, a mí me aparecían todos los cuadros de los usuarios y la ventana donde usted explica pequeña. Ah, Entonces ya. puede cambiar uno la vista para poder ver la pantalla, la pantalla que usted nos está compartiendo, verla más grande. Ah, sí, sí, por acá. Pantalla completa. Pero es para nosotros los que estamos Viendo al otro lado. no para Veamos. usted, Bien. sino para nosotros más que todo, creo. Excelente, listo, muy bien, muy bien. Ya, retomemos, estamos acá. Entonces, listo. Aquí tenemos entonces el ejemplo de cómo aplicaríamos para un párrafo, ¿sí? Cómo modificaríamos. Ya aquí estamos diciendo que el elemento P, eso sería, si lo hacemos digamos, en un archivo separado,
o en una estructura de cabecera, en el header, por ejemplo, estaríamos aplicándolo para todo el documento HTML, lo que implica que todos los párrafos estarían con estas características, ¿sí? Entonces, una forma, digamos, estética y de forma organizada de poder tener la presentación, el ejercicio de presentación en cascada. ¿Qué significa la palabra en cascada? En cascada, que no les he explicado ese tema, en cascada implica que si yo cambio, por ejemplo, aquí, red por green, por verde, por ejemplo, va a aplicar a todos sus elementos que estén referenciados. Entonces, eso significa en cascada, que uno recae sobre el otro. Bien, miremos aquí los selectores. Hacemos aquí selectores. Bueno, volvamos acá a nuestro texto y revisemos el material. Vamos revisando, digamos, diferentes fuentes de acuerdo a la orientación. Entonces, definición de estilos a nivel de HTML, ¿sí? A nivel del elemento HTML es el ejercicio que acabamos de ver, en el cual vemos que está dentro del código HTML, ¿listo? Que es una práctica que les he dicho que no es bueno, es recomendable hacerla, ¿sí? Entonces, ya ahí entendemos de que lo podemos hacer directamente sobre el de elemento HTML y es considerado, fíjense, que es considerado como un área de estudio del CSS, ¿sí? A pesar de que, pues, son elementos propios del HTML. Y definición de estilos a nivel de página. Entonces, miremos a nivel de página. Entonces, miren que a nivel de página, dentro de la etiqueta head, ¿sí? Miren aquí, voy a copiar acá todo el contexto. Todo el contexto, llevémoslo para acá. Y ahí podemos observar de que, miren la etiqueta head, ¿sí? Y dentro de la etiqueta head, observen que no se ha cerrado. Dentro de la etiqueta, o sea, metemos la etiqueta style. Style. Entonces, esto nos garantiza que todos los H1, mira, la directriz, la directiva, está desde CSS selector y en HTML elemento o etiqueta, ¿sí? Entonces, aquí tenemos qué es lo que le vamos a aplicar. Que la letra será roja y el fondo será amarillo, ¿sí? Para cada uno de estos elementos, para los dos, ¿sí? Entonces esto está a nivel de página, es decir, todo el elemento HTML, toda la página. Bien, revisemos y observemos cómo lo visualizamos. Entonces miren cómo aplicó para los dos elementos. Entonces, si lo definimos en el header, ya sabemos que va a trabajar sobre todos los elementos que estén dentro de esa página. Bien. Volvamos. Entonces tenemos a nivel de página, fuentes. Entonces miremos cómo podemos mirar el ejercicio desde la fuente. Entonces tenemos el style y hemos definido diferentes familias, ¿no? Aquí, perdón, una familia, pero diferentes elementos dentro de la fuente. Lo que busca el ejercicio es decirnos cuáles son las propiedades que yo puedo cambiar. Yo puedo cambiar la familia, o sea, el tipo de letra, puedo cambiar el tamaño, puedo cambiar el estilo, puedo cambiar digamos, como el acabado de la letra. O sea, si ella está en tipo negrilla y demás. Miren cómo aquí cambiamos el 2, el H2. Entonces, dentro del H2 tenemos otro tipo de familia
verdadera, ¿sí? Y un tamaño diferente, 20. Creo que cada vez que le hacemos ya estos elementos, nos da, nos señala la referencia en Mozilla. Ajá. Porque Mozilla, digamos, tiene muy bien documentado. También Mozilla lo hemos revisado en relación a este tema. Vamos a copiar y vamos a ponerlo por aquí. Y revisemos esta fuente. Es importante que tengamos el hábito de ver las diferentes fuentes. Esta, digamos, que nos permite tener primero, un dato actualizado, ¿no? Porque pues permanentemente se mantiene actualizado, ¿sí? Y nos permite también conocer cómo opera, porque pues ya digamos dentro del ejercicio propio de Mozilla, tiene su propia certificación en esta área, ¿sí? Él nos da ejemplos también de cómo podemos aplicar el tema de las familias. Entonces, aquí nos dice que Time New Numbers, Georgia, Serif, y nos da diferentes ejemplos de cómo podemos usarla, cómo se puede ver, ¿sí? Cuando usamos esa familia. Bien, cerremos aquí y volvamos acá. Bien, entonces podemos ver que a través de el HTML abrimos el elemento o nombramos el elemento, abrimos llaves, cerramos llaves y definimos la propiedad que queremos trabajar. Estas propiedades son inherentes al elemento, ¿no? Es decir, el elemento debe soportar, es decir, debe de tener esa propiedad, porque si no la tiene, no va a hacer ningún efecto, ¿sí? Si el elemento eh, acepta esa propiedad, podemos hacerlo. Digamos que en este caso, el H1, que se trata de elementos de tipo título, soporta todo lo que tiene que ver con fuente, tamaño, tipo, sí, color y demás. Pero digamos que uno de esos elementos no estuviera contemplado, pues al hacer referencia a él, no va a hacer nada. O sea, no es que nos vaya a presentar un error. No va a pasar eso. Lo que va a suceder es que simplemente no se va a ejecutar porque no hay una concordancia. Entonces aquí nos muestra nivel 1, nivel 2 para establecer la diferencia entre los dos tipos de letra. Vamos a guardar, control S, y nos dirigimos acá, actualizamos y vemos un nivel 1 y un nivel 2, ¿sí? Podemos verlo aquí, nivel 1, nivel 2. Bien, y tenemos los diferentes estilos. En este caso, ese estilo, digamos, como tipo cursiva, lo llamamos como italic, ¿sí? Italic. Entonces, si quisiéramos que este también fuera cursiva, pues debemos de agregarle font, y aquí de una vez el compilador me va a generar los diferentes elementos que puedo agregarle. Entonces, find style. Y dentro de este italic, control S, y venimos acá, actualizamos con F5, find F5, y ahí tenemos los dos en su mismo estilo. Ahora pongámoslo en normal. Normal. Entonces, ahí la inteligencia artificial me está proponiendo, ¿no? Entonces, yo podría darle control enter. La tecla control enter, perdón, control enter no. Control barra espaciadora. Control barra espaciadora y él me va a desplegar las opciones. Le doy normal, control S, venimos acá, probamos, escape, probamos, ensayamos y miren cómo cambia, ¿no? Cómo cambia el texto, ¿sí? Cómo está, normal y italic. Bien, sigamos.
Bien. Entonces, definiciones de página. Vamos acá a propiedades relacionadas con fuentes. Ya lo hicimos. Agrupación de varios elementos de HTML con una misma regla de estilo. Bueno, básicamente también de cierta manera ya lo vimos. Vamos a verlo acá directamente. Control C y copiamos acá. Control V. Control S. Y entonces miremos aquí. Lo que nos está diciendo es que agrupamos mediante coma varias etiquetas y aplicamos la misma estructura, ¿sí? La misma estructura se la aplicamos a las tres etiquetas. Entonces, con solo referenciarlas en línea horizontal separada por coma, el lenguaje va a interpretar que esa misma directriz es para los elementos que se están haciendo mención. Control S, venimos acá a nuestro sitio y vamos a actualizar aquí en Windows más. Vamos a ver cómo se observa. F5. Entonces vemos cómo se aplica para los diferentes la misma estructura, la misma directriz para tres elementos diferentes. En este caso H1, H2, H3. ¿Sí? Bien. Seguimos. Bien, agrupación ya, definición de varias reglas para un mismo elemento. Bueno, que dice básicamente que a un mismo elemento le podemos definir diferentes reglas. Claro, por supuesto, porque de eso pues se trata el lenguaje, de que podamos hacer, digamos, de forma diferenciada los elementos. Entonces tenemos una regla que aplica para todos, desde el H1 hasta el H6, que es el tipo de letra. Pero de manera diferenciada tenemos una regla para cada uno. ¿Sí? De esta manera podemos ver que no necesariamente si vinculamos una regla que aplique para varios elementos, ocasiona de que no pueda definir otras reglas para esos mismos elementos. Entonces, con este ejemplo podemos ver que efectivamente sí se puede, lo permite. Y actualicemos. Entonces vemos la regla que aplica en cuanto al tipo de letra, ¿no? Tipo de letra. Pero el tamaño está siendo controlado por diferentes reglas en los diferentes elementos. Bien. O Windows menos. Muy bien. Una misma regla, definición de varias reglas para un mismo elemento, ya lo vimos. Propiedades. A ver, misma regla. Así, ya lo vimos. Bien. Y aquí, propiedades relacionadas al texto. Es decir, ¿qué podemos hacer con el texto? Como el color, como alineación, entre otras. ¿Sí? Venimos acá y vamos a mirar el ejemplo y con base en el ejemplo hacemos la explicación. Muy bien. Entonces, el ejemplo, tenemos los elementos o los selectores. Si hablamos de CSS, hablamos de selectores. Si hablamos de HTML, decimos las etiquetas o los elementos. En este caso, tenemos entonces H1, H2, H3, ¿sí? Y tenemos qué propiedades podemos cambiar o podemos manipular dentro de estos elementos. Entonces, tenemos el color, la alineación, ¿sí? La decoración, por ejemplo. Unos están alineados left, a la izquierda. Text align center, está centrado. Y otros right, está hacia la derecha, ¿sí? Aquí es clave el lenguaje, el idioma inglés, ¿no? Importante. Vamos a ver cómo
Esto se presenta dentro de, miremoslo. Entonces miren cómo el que está a la izquierda, left, center y right. Pero adicional a eso también vemos que la letra está más pequeña. ¿Por qué? Porque son diferentes etiquetas. La H1, H2, H3. Muy bien. Continuemos. Menos. Aquí. Bien. Otras propiedades. Miremos otras propiedades. Miremos otras propiedades. Veamos por aquí, vimos el concepto anterior de las propiedades, ¿sí? Propiedad, valor, recuerden que siempre tenemos propiedad a la izquierda, valores a la derecha. Color, alineación de texto, decoración del texto. Ahora vemos el objetivo de las siguientes propiedades que faltan. Espacio, espacio entre letras, espacio entre palabras, identidad, esto es transformación, las propiedades de leer, spacing and word. Spacing permite indicar el espacio que debe haber entre caracteres y palabras. Propiedades identación, es que se llama esto, identación de la primera línea del texto a partir de la segunda línea. Es decir, eso se utiliza más que todo cuando queremos hacer referencia a norma capa. Identación es, digamos, esa separación. Y bueno, miremoslo en la práctica, cómo lo aplicamos. Miremos acá la indentación, cómo aplica para hacer párrafos, por ejemplo. Uy, uy, uy. Ya, listo. Miremos entonces acá. Ok, control S. Listo, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un H1 de título y un párrafo por acá. Sí, miren la etiqueta párrafo. Muy bien, el style está dentro de la etiqueta head, por lo tanto aplica para todo el documento. Muy bien. Teniendo claridad sobre eso, tenemos que observen cómo se está dando una propiedad de espaciado entre letras. ¿Sí? Vamos a ponerle un 0 para dejar a 100. Control S. Como espaciado entre palabras 30. No, 100 es muy grande. Demasiado. Listo, espaciado entre palabras 30 y transformación a letra capital. O sea, aquí capital size debe ser tamaño y debe de ser tipo de letra mayúscula. ¿Sí? La letra mayúscula, en algunos lenguajes se usa la palabra capital. Y bueno, para el párrafo tenemos test identación de 20 píxeles. O sea que se va a separar de la línea, se va a separar 20. ¿Sí? Normalmente se separa 1 centímetro, ¿no? En el APA. De 1 a 2 y pico centímetros. Vamos a guardar y miremos cómo se comporta nuestro ejercicio. Observemos. Entonces miren la separación, ¿sí? Entre letras, que está del 10. Y entre words, entre palabras. Estas serían las palabras. Y esta es la separación, que está de 30. Y miren cómo se separó de la línea, ¿sí? Y capital, la característica capital. Entonces, mire cómo nos pone en mayúscula la primera. La primera. Solo nos pone en mayúscula primera. Y observen, ¿sí? Que Windows menos, en el código, nosotros, todo nuestro código no está en mayúscula necesariamente el texto. Observenlo. Pero esta directiva aplica sobre este texto. ¿Sí? Estamos manipulando este texto a través de esta directiva. Bien, seguimos adelante.
Air spacing, water spacing, herencia. Miremos la herencia. Herencia. Miremos la herencia. Bueno. Herencia. Entonces tenemos que en el body, para todo el body, vamos a aplicar esta configuración, ¿sí? H1, esta etiqueta no la recuerdo cómo se llama, creo que esta es una tabla, creo que es una tabla. Y párrafo, ¿sí? Observemos su comportamiento. Dice, ahora veremos un conjunto de elementos HTML que forman en sí un árbol que su raíz podemos identificar que es el elemento body, el cual se desprenden otros elementos contenidos en esta sesión, como podrían ser los elementos H1, todo lo que esté dentro del body. Lo que quiere decir aquí, este ejemplo, es que todo lo que esté dentro del body va a heredar esta propiedad. Con el mero hecho de decir lo que se ejecuta dentro del body, todo lo que esté dentro del body va a heredar esa propiedad. No necesitamos referenciar ni esta, ni esta, ni esta. Debe ejecutarlo sobre todos. ¿Listo? Bien, borramos el ejercicio para que miremos la herencia. Sí, entonces podemos ver que efectivamente aplicó para todo. Sí, aplicó para todo. Sí, entonces, como podemos observar, la directiva, cuando se hace a nivel jerárquico, es decir, que tiene una jerarquía superior, quien tiene, digamos, quien dependa de esa jerarquía, heredará esa directriz o esas propiedades, esa configuración de propiedades que se le dé a través del código CSS. Bien, continuemos. Ya vimos la herencia. Estilo en función del contexto. Vamos acá. Vamos aquí. Control S. Tenemos una directiva al párrafo y otra directiva al H1. Luego tenemos aquí un texto en el H1 y tenemos un texto en el párrafo. Bien. Muy bien. Pero, esa directiva solo aplicará en ciertas etiquetas, como la pueden observar. En ciertas etiquetas. Solo en estas etiquetas va a aplicar. Porque aquí está haciendo la especificación, ¿sí? Entonces, revisemos. Dice que este otro recurso que provee las hojas de estilo en cascada es una definición de un estilo para un elemento HTML siempre y cuando la misma esté contenida por otro elemento determinado. Solo en ese caso el estilo para dicho elemento se activará. ¿Qué quiere decir eso? Que este elemento, ¿sí?, se va a activar, esta directiva se va a activar solo si se cumple con este criterio, que un párrafo tenga otra etiqueta contenida dentro del párrafo. O sea que antes de cerrar tiene que estar esta etiqueta. De lo contrario no se va a activar. Entonces el CSS buscará dentro del elemento P, dentro del elemento párrafo, el elemento strong. Si lo encuentra, activa la directiva. Bien, igual para H1. Revisemos cómo se visualiza este ejemplo. Y miren cómo se activa aquí y cómo se activa acá. Confirmemos con el código. Entonces dice que para el H1 estará en rojo y para el párrafo estará en azul. Efectivamente, para el párrafo está en azul, el así, y H1 está en rojo. H1 rojo. Verifiquemos. H1 rojo
y párrafo está en azul. Muy bien. Entonces, vemos que se activó la directiva. Vamos a la segunda hoja. Dice CSS de 0. Bien. Ahora, definición de hojas de estilo en un archivo externo. Ya vimos cómo hacerlo de manera interna. Ahora nos falta, o seguimos con cómo sería desde un archivo externo. Bien. Vamos acá, vamos a leer el concepto. Hasta ahora hemos visto la definición de estilos a nivel de elementos HTML y la definición de estilos a nivel de página, ¿sí? Entonces, ya vimos esas dos partes, que podemos definir el estilo dentro del elemento directamente de la etiqueta HTML, lo podemos hacer a nivel de página dentro de la etiqueta style dentro del head, y lo podemos hacer también ya esta nueva forma a través de archivos separados. Bien, dijimos que la primera forma es muy poco recomendada y la segunda es utilizada cuando queremos definir estilos que serán empleados solo por esa página. Siempre mi recomendación será todo trabajarlo a través de una capa separada, ¿sí? Es decir, para mí las dos primeras opciones no son adecuadas. Bien, ahora veremos que la metodología más empleada es la definición de un nuevo estilo en un archivo separado que deberá tener una extensión CSS. Este archivo contendrá las reglas de estilo, igual como las hemos visto hasta ahora, pero estarán separadas del archivo HTML. Es decir, que el archivo HTML no contendrá código CSS dentro de él, sino que lo que va a hacer es que se va a conectar con otro archivo y este será el que va a darle las directrices a aplicar en cada una de sus etiquetas. La ventaja fundamental es que con esto podemos aplicar las mismas reglas de estilo aparte o a todas las páginas del sitio web. Veremos que esto será muy provechoso cuando necesitamos hacer cambios de estilo. Cambiando las reglas de estilo de este archivo, estaremos cambiando la apariencia de múltiples páginas del sitio. Entonces, de aquí radica mi recomendación. Múltiples páginas del sitio. Normalmente, nosotros guardamos una apariencia estándar de un sitio o de un lugar o de una hoja que queremos que se mantenga ese formato para todo el resto de la aplicación. Por lo tanto, tenemos que estandarizar el concepto. Y para estandarizar el concepto, la mejor metodología es que esta esté separada y no especificada en cada elemento, porque se nos puede olvidar, porque se nos puede quedar por ahí código que no está, digamos, concebido. En cambio, si necesitamos hacer un cambio rápido en la estructura de colores o en la paleta de colores, porque el cliente ha decidido que ese color no le gusta, con hacer unos simples cambios en el archivo, lo aplicamos para todo el sitio. Bien, también tiene como ventaja que al programador le resulta más ordenado tenerlo referente a HTML en un archivo y las reglas del estilo en un archivo aparte. Muy bien, es claro. Otra ventaja es que cuando un navegador solicita una página, se le envía el archivo HTML y el archivo CSS, quedando guardado este último archivo en caché de la computadora, con lo cual en sus sucesivas páginas que requieran el mismo archivo de estilos, el mismo archivo se rescata de la caché y no requiere que el servidor web lo reenvíe, ahorrando tiempo de transferencia. Veamos esta primera HTML que asocia una hoja de estilos en un archivo externo. Bien, entonces copiémoslo. Muy bien. Control C. Venimos acá. Control V. Control S. Y revisemos la hoja de estilo. Esta sería la hoja de estilo. La vamos a llamar estilos CSS. Venimos aquí. Aquí es importante tener claro que muchos de los proyectos crean una carpeta y dentro de esa carpeta la llaman CSS, una carpeta que se llama CSS o la llaman estilos.
Si crea aquí una carpeta, CSS, la manejan así, en minúsculas, CSS, o lo manejan así, como estilos, ¿sí? Es estilos o styles, sí, también lo manejan así. Entonces vamos a encontrar esto y ahí dentro están los archivos, ¿sí? Pero en este caso, vamos a colocarlo en la raíz, ¿sí? En la raíz, lo vamos a dejar aquí en la raíz y lo vamos a llamar dentro de la raíz. Miren, aquí lo está llamando dentro de la raíz. Si yo lo fuera a meter en una carpeta, tengo que decirle aquí también cuál es la carpeta. Acá. Listo, importante que tengan esa referencia en cuenta. ¿Dónde llamo? Dentro de la etiqueta head hay una etiqueta link y le vamos a decir que es un de tipo, digamos, tipo texto CSS, que es este, y es una hoja de estilos. Digamos, la estructura que debemos de tener y cuál es, cómo se llama. Este es el donde lo vamos a encontrar. Entonces venimos acá, aquí vamos a crear una que se llama estilos, así, estilos, punto CSS, enter. Y mire cómo cambia el icono, ¿no? En algunas oportunidades cuando tenemos extensiones de iconos, miremos acá, extensiones, vamos a ver qué hay para iconos. Yo creo que ya tenía algo de iconos por ahí. Material icon, mira. Material icon, esto, por qué no lo tengo? Esta extensión está en desuso. Ah, está en desuso. Ok. Ok, hay que revisar cuál actualmente. File icon. Este también. Este me sirve. A ver cómo están las descargas. 1.000.000 de descargas, 1.600.000 descargas. Esta está bien, está buena. A ver qué vemos por ahí. Algo que esté superior a eso. Material icon. Qué raro. Tiene bastantes descargas. Este también tiene bastantes descargas. Mm, 2.1 millón de descargas. Ajá. A ver, miremos aquí los diferentes estilos para los diferentes lenguajes. Sí, no sé si lo pueden apreciar. Voy a subir el zoom. Ahí más o menos se puede apreciar. Y entonces nos da el estilo para cada uno. Tan, tan, tan. Bien. Está interesante. Está interesante. Aquí, templates. Bien. Styles, CSS, sí. Este me sirve. Windows menos. Y voy a verificar cómo aparece acá. Cómo me aparece acá el archivo. Sí. Sí, lo va a cambiar. Va a cambiar. Vamos a instalar esto. Sí. Y lo está instalando. Basic Grade. Sí, me dice que si quiero cambiar y usar esa, porque por defecto Visual trae uno. Lo que pasa es que uno cuando está instalando, cambia de equipo, hay algunas cosas que se olvida uno instalar, ¿no? Y son buenas porque te permite, digamos, tener más recursos a la mano para... a ver, regálame un segundo, verificamos. Ahí más o menos está mejorado. Bien, nos da colores. Creo que vamos a mirar aquí. Sí. Vamos a cerrar y a volver a ingresar. A ver que nos cargue. Tan, 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 tan. Bueno, bien.
Mejoró un poquito. Mejoró un poquito. Si conocen una extensión mejor, pues, hombre, me lo hacen saber. Sigamos. Entonces hablábamos del estilo, ¿no? Ya por aquí podemos ver que nos cambió. Nos debería dar una imagen distinta, no sé por qué, porque la hoja de estilos, digamos, tiene un logo específico que es, No sé, tal vez es- la Wonder Pro. espérate, voy. CSS. Mira, este es el logo oficial. Este es el logo que debería estarnos mostrando, ¿no? Pero por aquí veo que también como que está cambiando a esto. Ah, sí, señor, ya cambió. Ya cambió, ya este es el logo oficial. Sí, señor. Bueno, como todo cambia, ¿no? Todo cambia. ¿Qué me decías, compa? De ciclos, el de Wonder Pro. Acá. Sí, Busco uno que se llama Wander, sí, One de número, Dark, de número, o sea, One de uno. One. One. Dark. ¿Así? Sí, One correcto. Dark. Del átomo. Ya, One. Ya lo pillé por aquí. One Dark. Uf, tiene 11 millones. Ven y pillemos esta. Tiene 11 millones. A ver, a ver. Pero eso es para código. One Dark Binary File. Ese es un tema de fondo. Ajá, sí, pero eso es para el código. Aplica es para el código. O sea, me refiero acá. Me refiero, que pena, compañeritos, ahí, acá. Cuando estamos aquí en el código, es el formato de cómo me va a mostrar esto. Es No, sobre el que explica. creo que es más bien los colores del IDE. Mm, podría ser, O sea, de la interfaz, pero no del código. pues aquí se muestra dentro del código. Miramos a ver, ampliemos un poquitico más. Yo la veo como en el código, ¿is? Pero bueno, o sea, lo que estaba buscando es sobre los iconos, que es lo que quería que me diera un mejor aspecto, ¿no? Un mejor aspecto. Pero bueno, volvamos acá a nuestro Sí, es que elemento igual arriba, debajo de OneDart Pro, dice a Atom, Iconic, OneDart. buscar. No, ¿dónde estaba? En la extensión, Aquí, sí, ya, donde estaba. ajá, Arriba en la descripción, en el subtítulo, ahí dice que es el tema icónico de Atom. ajá, Dice, icónico, icónico, pero no que esté relacionado con los iconos. Iconic. Iconic hace nombre, hace o sea, alusión a la importancia. ese tema o esa interfaz o esos colores de interfaz es famoso en en Atom creo que es un IDE, ¿no? Creo que es un ítem, un ítem. Es un Es un entorno de IDE, desarrollo igual que Visual Studio Code. no tengo claridad frente a si es un entorno de desarrollo, pero sí sé que es un framework. Es un framework que te da un estilo escritorio. Creo que es un framework para escritorio, si no estoy mal. Atomic. Si no estoy mal, verifiquemos. Atomic. También está como entorno de desarrollo, profe. ¿Sí? Atomic Ajá. Design. No, usted coloca Atom y ahí le sale que es Atom. un editor de código. Atom. Atom, o sea, quite la G. Atom ID. Ajá. Iremos a ver. Atom. Iden. Isa Shop. JavaScript, CSS, no integration. Si ve el logo de Atom, Sí, sí, ya lo es estoy el viendo. mismo que está en la extensión. Correcto. Betty, está interesante. Dice que trabaja tipo escritorio. Yo nunca lo he usado, la verdad. Nunca Sí, lo. a mí no me Primera vez. gustó. El mejor es Visual Studio Code para Sí, mí. es bueno, es bueno. Ese
Y este también es muy bueno. Trade, es bueno. Es bueno. Integra inteligencia artificial. Bastante avanzada. Es bueno. Sino que pues uno se acostumbra, ¿no? Bien, volvamos acá. Entonces, estilo CSS, ya tenemos acá un estilito bien chévere. Y muchas gracias por los aportes. Bienvenidos siempre. Y borremos esto de acá. Bien, nos quedamos con uno nuevo. Y ok, vamos por acá. Acá. La hoja de estilos. Vamos a construir la hoja de estilos. Estos serían los elementos que irían dentro de nuestra hoja de estilo. ¿Sí? Entonces, bueno, miremos acá cómo usamos nuestros elementos de estilo, que para el body va a tener un background más bien clarito, ¿sí? Que para los H1 va a tener unas propiedades y va a tener unos valores, ¿sí? Como el color, como el tipo de letra, como el tamaño, como la alineación y como la decoración. Para el párrafo tendrá un tipo de color, un tipo de fuente y una alineación justificada, dice que el párrafo estará justificado, justified. Bien, no hay más elementos aquí importantes. Entonces vamos a darle archivo, guardar todo, hasta como automático, creo. Guardado automático, muy bien. Sí, esto es importante tenerlo porque a ratos se confunde uno allí. Y vamos acá y verifiquemos cómo es el resultado de esto. Entonces acá tenemos que ha definido en el H1 esta estructura y bonito este estilo de letra. Me gusta este color. Y el párrafo, este color de letra y este tipo de letra también, ¿no? Porque tenemos una familia y esta es otra familia. Este estilo casi no me gusta, su forma. Vamos al código. Entonces podemos apreciar que tenemos aquí un color, por cierto, es bastante fuerte. Busquemos por aquí otro más bonito. Y actualicemos. Entonces ahí vemos un color más bonito. Es decir, que podemos actualizar la directriz dentro de la capa CSS. Aquí tenemos la capa CSS en un archivo separado del archivo principal. Y hacemos la invocación o el llamado a este archivo a través de la etiqueta link que está dentro de la etiqueta head. ¿Sí? Entonces nos vamos a la etiqueta head y dentro de esta llamamos la etiqueta link. Dentro de ella misma nos va mostrando todos los elementos que podemos tener, ¿sí? Ella misma. Y bueno, importante decirle la dirección. Si yo me equivoco aquí en una letra, por ejemplo, aquí pongamos una L, control S, de pronto me equivoqué ahí, ¿no? Y venimos acá y vamos a decir, bueno, ya lo enlacé, miren lo que pasa, ¿sí? Ahí podemos observar que efectivamente hay un archivo que está controlando cómo se comporta el aspecto visual. Bien, volvamos al archivo y corrijamos, control S y retomemos la apariencia. Bien, muy bien, funcionó perfectamente. Vamos Windows menos y volvemos acá. Tenemos entonces que ya sabemos cómo funciona a través de un archivo externo. Ahora a través de una clase, ¿sí? Aquí ya empieza a tener un poquito más de complejidad el ejercicio. Venimos acá y decimos, muchas situaciones una regla de estilo puede ser igual para un conjunto de elementos, HTML. En esos casos conviene plantear una regla de estilo con un nombre genérico que posteriormente se puede aplicar a varios elementos de HTML. Para el planteamiento de una regla de estilo por medio de una clase, creamos un nombre de clase.
y le antecedemos el carácter punto. Entonces vemos como aquí la llamaron la clase, la llamaron resaltada. Sí, me imagino que se relaciona al resaltado. Miremos ya el ejercicio como tal, HTML, el código HTML, y control B, control S, y miren aquí, resaltado. Dentro del H1, la clase, resaltado, la clase resaltado, se va a conectar con mi clase del CSS, vamos a agregarla por aquí, ¿sí? No hay necesidad de quitarla, ¿ve? Y una vez me la llamo, control S, aquí dice que el body está en un color, eliminemos esta del body, quedémonos con la que está nombrando, bien, control S. Entonces vemos un tono de color y vemos por acá una estructura de resaltado. Muy bien. Control S, venimos acá a nuestro ejercicio y vamos a ver cómo se ve. Y Windows más. Entonces vemos que el título tiene un estilo, está aplicando para todo el body, pero de manera específica lo está haciendo el resaltado solo para esa clase, ¿sí? Entonces, si venimos acá, vemos que tenemos para el body, pero para el resaltado, ¿sí? Va a aplicar y el resaltado estos tonos solo sobre aquellos que tengan esa definición. Entonces, el H1 tiene esa definición y la etiqueta spam, miren la etiqueta spam tiene resaltado. Y la etiqueta spam solo hace referencia aquí a palabra, ¿sí? Palabra. Miren la etiqueta aquí, abre y acá cierra. ¿Listo? Muy bien. Dentro de la etiqueta párrafo, ¿no? Ten en cuenta. Abro la etiqueta párrafo, cierro, pero dentro de esta está spam. Muy bien. Seguimos. Definición de estilos por medio de un ID. Entonces lo tenemos a través de la etiqueta o el selector típico, que sería la etiqueta HTML. A través de clases, ¿sí? Y a través de ID, que es la otra forma. Bien. Entonces, la diferencia fundamental en la definición de un estilo por medio de un ID con respecto a las clases es que solo podremos aplicar dicho estilo a un solo elemento HTML dentro de la página. Es decir, que el ID es una especificación. Cuando yo necesite hacer una especificación, que es la razón por la cual muchos desarrolladores frontend utilizan hacerlo directamente sobre la hoja específicamente, en una etiqueta HTML específica, la directriz ideal es hacerlo a través del ID. Que la etiqueta HTML tenga un ID y se va a manipular a través de ese ID. ¿Sí? Bien. Entonces, la sintaxis tendremos entonces acá, definimos numeral cabecera y definimos esta estructura. ¿Sí? El numeral para indicar que se trata de un estilo tipo ID. Luego, solo elemento HTML dentro de una página puede definir este estilo de este tipo. ID, cabecera, ¿sí? Y entonces vamos a probarlo, vamos a ensayarlo para ver cómo se comporta en nuestro código. Aquí hemos hecho el body, ¿sí? Dentro del body tiene un ID, cabecera. Y este va a aplicar sobre lo que está dentro del div. Miren el div y miren aquí que cierra. Todo lo que esté dentro de ese div se va a ver afectado por esa directriz que se llama numeral cabecera. Numeral cabecera. Control S. Separémoslo un poco. Y revisemos el cambio que va a tener nuestro texto.
Listo. Entonces aquí vemos cómo se aplicó solo lo que está dentro del div, ¿sí? Este es el div, todo este espacio está ocupando el div. Y le está aplicando esta regla. Está aplicando la regla para lo que está dentro del div, que es un H1. Y el fondo de ese div, del div, será el color grisecito que tiene allí. Bien, muy bien. Continuemos con las siguientes reglas. Muy bien, vamos atrás. Entonces ya tenemos por ID. Revisemos aquí, definición de estilos por ID. Propiedades relacionadas con el borde de un elemento. Propiedades relacionadas al borde de un elemento HTML, propiedades relacionadas al padding de un elemento. Bueno, borde de un elemento, pues ya lo vimos en clase anterior, cuando definíamos el HTML. Vamos aquí al padding, que es un elemento importante. Copiemos el código y miremos lo que hace referencia al padding. Control S. A ver. ¿Qué fue esto? Tan. Public rectángulo. Esto no es código HTML. Esto no es código HTML. A ver. Esto se nunca lo había visto. Oigo Java, ¿no? Parece. Public Void. Parece JavaScript. Perdón, parece Java. Porque define variables. Sí, profe. Bueno, borramos de todas maneras. No hay lío. Bueno, bien. Código fuente. Entonces miremos qué etiqueta vamos a agregarle a este estilo. ¿Sí? Porque podemos ser que estemos usando un estilo para agregarle a, de pronto si yo quiero poner código, aunque HTML tiene una etiqueta que se llama code, y ahí nos va a abrir un espacio para hablar de código, ¿no? Entonces agreguemos la etiqueta código fuente, y lo que va a hacer es darle un estilo especial a ese tipo de código fuente. Es el estilo, control S, y vamos acá, y miremos qué cambio tiene. Lo pegué donde no era. Sí. Alt tab. Editar. Deshacer. Control S. HTML. Bien. Ahora sí. Pues vamos. Y copiémoslo. Bien. Miremos el acabado de nuestro producto. Y entonces nos da este estilo para ponerlo dentro de un recuadro amarillo. Y bueno, básicamente decirnos que este texto me corresponde a un código. Corresponde a un código. Y revisemos las etiquetas que se relacionan en este caso. En este caso estamos utilizando la etiqueta código fuente y estamos definiéndole un estilo y un padding. ¿Sí? Pues vamos a padding. ¿Qué es el padding? Padding, almohadilla, suma espacio entre contenido HTML, por ejemplo, dentro del elemento párrafo. Párrafo, el texto propiamente dicho es el contenido.
el border, recorta la propiedad border. Podemos configurar en los 4 casos que tengan el mismo valor accediendo a la propiedad padding. Entonces aquí nos dice que podemos configurarla de el padding top, right y bottom, ¿sí? Entonces en este caso tenemos configurada la propiedad código fuente y el padding lo ha puesto de 20 píxeles, o sea, la distancia que existe entre el inicio de la página y el texto. Entonces vamos aquí a revisar ese 20%, agreguémosle aquí al ejercicio un HTML por aquí, escape, por aquí, un H1, esto es el código fuente. Bien, control S, actualicemos y nos aparece ese 20 aquí. ¿Lo ven? Ese padding. Miremos si ese padding está aplicándose dentro de la etiqueta. ¿Sí? Vamos a la capa de estilos y código fuente está dentro de pre. Entonces aquí vamos a tener el padding. Dentro de pre vamos a tener el padding. Entonces aquí tenemos una separación de arriba y de abajo, ¿sí? De 20 píxeles. Bien, sigamos. Vamos atrás. Bien. Padding, relaja al margen del elemento, lista, fondo, fuentes, esto ya lo vimos, relacionados a listas. Miremos el relacionados a listas. Miremos el ejemplo, cómo lo podemos aplicar. Básicamente es decirle el tipo de directriz que le vamos a asignar. Y el estilo. Vamos a ver el estilo. Tenemos estilo aquí vacío, circular relleno, decimal. Bueno, cada una de estas, como tiene punto, tiene que estar sí o sí dentro de una clase. ¿Sí? Aquí vemos cómo tiene que estar dentro de una clase. Y cuando usamos numeral, tiene que estar dentro de una ID. Miremos el resultado. Entonces tenemos un resultado que apunta a el uso de las listas, los diferentes tipos de viñetas. Lo conocemos también con el nombre de viñetas, ¿sí? Aquí las podemos ver. Bueno, nada, digamos, complejo. Bien. Esto es menos. Y de aquí, no. De aquí no tenemos mayores. Vamos, propiedades relacionadas al borde, al padding, al margen. Volvamos, miremos este formato. De nuevo, copiamos el código HTML y miremos la aplicación de otra forma de usar el padding. Control S, aquí tenemos un párrafo, se llama comentarios. Me imagino que vamos a separarlo para que sea más legible. Vamos a ver el código comentarios, le vamos a poner un background y vamos a bajarle dos valores. Vamos a manejarle 5 píxeles
y 30 píxeles. Comentarios, que no va a estar por acá repetido. Comentarios. Recuerden que si yo tengo este comentario aquí y tengo comentarios acá arriba tuviera la misma, se va a ejecutar el que primero encuentre. ¿Sí? Entonces aquí tenemos comentarios, control S, y nos agrega un 5 y un 30. Miremoslo. Miremos el resultado. 5 y 30. Recuerden, 5, 30. Entonces nos da 5 de arriba, 30 a la derecha. Y 5 de arriba. Confirmemos variando los valores. Pongámosle 15, 15 y 50. 50. Y vemos cómo nos separó de acá arriba y nos separó de acá. De la parte superior y de la parte lateral. Bien. 5:30. Continuamos. Entonces ya tenemos este. Vamos en el margen. Vamos al margen. Observemos. Acá, HTML. Bueno, aquí tenemos un título, un H1. Capa de estilos. A ver. Paso ahí. Y un H1 margen. A ver. Bien. Imprimámosle un nivel de dificultad aquí a esto. Control S, verifiquemos. Ayúdenme a verificar allí que no se nos esta misma directiva no esté en la parte superior. Vamos a revisarla. Esto sería lo que ustedes harían en la práctica, verificar que no tengan contradicciones o conflictos. Según esto, la H1 no hay la directiva margen. Por acá hay una directiva H1. Sí, podríamos agregarla ahí. Sí, nada nos limita a que esta misma directiva la registremos dentro de esta misma, porque aplica para todos los H1. Pero démoslo por fuera, ¿sí? Para que veamos su efecto también. Control S y miremos los resultados. Bien, démosle Windows menos y vamos acá. Aquí. Entonces decimos que el margen, el top, right, button, left, ¿sí? Aquí podemos definir las distancias entre cada una de estas, donde tenemos derecha, izquierda, superior, inferior, ¿sí? Entonces, top para superior, button para inferior. Entonces, vemos cómo la separa. Top, button. Sí, vamos a modificar para confirmar. Sí, confirmemos. Confirmemos. Vamos a ponerle esa directiva, copiémosla. Vamos a ponerle exactamente la misma. Aquí está. Pongámosle esta. Control S y revisemos su resultado. Bien. Y entonces, de acuerdo a las distancias que nos ha definido, vamos a apagar la directriz que tiene superior porque creo que esta la pone centrado. Ah, sí, señor. Vea la que centrado. Vamos a quitar esta para poder ver el ejercicio. Aquí están sucediendo cosas extrañas. Listo. Ahora sí. Entonces nos define unas distancias. Nos define unas distancias. Título principal
y podemos utilizar esa misma estructura de margin top acá y acá. Control P. Entonces hasta aquí vamos a contener la separación de arriba y de abajo. Bien, sigamos. Esto básicamente es, digamos, la ubicación de los elementos. A ver. Bueno, yo creo que de aquí en adelante tenemos que dejarlo para una próxima clase. Bueno, vamos a dejar hasta allí. En la siguiente clase terminamos de ver los criterios. Tenemos que llegar hasta la utilización de Flexbox y todo lo que es responsivo, ¿sí? Eso es necesario verlo. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta allí nuestra clase de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos vemos la próxima clase. Dios los bendiga a todos. Listo, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Dale, profe, gracias. Profe, tú compartes Profe, la gracias, grabación. profe, que esté muy bien. Sí, está dentro del Sahuna y también la man se la envió al compañerito Félix para que la tengan de primera mano. Vale, profe. Para que tengan feliz noche.